sean bienvenidos a otra sección de Tiempo Fuera. Estamos aquí con el pastor Humberto, pastor Samuel de nuestra iglesia. Para los que no saben aún, somos de la iglesia Dios es Amor. Estamos aquí con los domingos, igual están llevando los 10 mandamientos. Ayer en la noche estábamos llevando este mandamiento que vamos a tocar hoy día, que es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento que creo que bastante, desde que yo soy chiquita, siempre lo van repitiendo, ¿no? Pero es como que quien dice que se nos oímos por acá y se nos sale por acá, ¿no? Y como hijos, también porque no dejamos de ser hijos a pesar de que tenemos nuestros papás ya mayorcitos, ¿no? Y bueno, pastores, quisiera saber a qué va referido la parte de honrar. Hay veces podemos confundirnos con el significado de esta palabra. ¿Qué es honrar? Bueno, de antemano, hablar sobre su importancia del quinto mandamiento. ¿Por qué es importante el quinto mandamiento? El quinto mandamiento está en la primera lista del segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo gran mandamiento. Y está en la primera lista, amarás o honrarás, perdón, a tus padres, a tu papá y a tu mamá. ¿Y por qué es tan importante? Porque si un hijo no sabe o no puede honrar a su papá y mamá, no va a honrar a su profesora del colegio, a sus pastores, y tampoco va a honrar o va a respetar o se va a sujetar la mujer a su esposo, ni tampoco va a poder amar el esposo a la esposa. Entonces es tan importante honrar a los padres. Y si un hijo no puede honrar a sus papás, tampoco va a poder honrar a Dios. No va a poder honrar. ¿Qué es honrar? Honrar es darle valor a algo o a alguien, darle de mucho valor a algo o a alguien. Alguien lo dijo, es ponerle una corona a alguien. Entonces, sobre ese concepto ya sabemos qué es honrar a los padres. Oye, es muy interesante y me hacía recuerdo algo, ¿no, pastor? Tal vez un poquito saliéndonos del tema, pero me acuerdo que a mí me aconsejaban, ¿no? Hace tiempo me decían: ¿quieres buscar una pareja? Fíjate cómo tratan a sus papás, ¿no? Y te vas a Ujú. dar cuenta cómo te va a tratar a ti. Y lo mismo, viceversa la chica, ¿no? Cómo va a respetar a su marido. Y es muy importante esto que tiene mucha razón. Muchas veces podemos ver a niños pequeños o jóvenes que decimos que son los más traviesos de la escuela y demás, que hay un trasfondo. Tal vez ni siquiera tienen el respeto a sus papás o porque tal vez hay ausencia de los padres, ¿no? Y es muy importante este mandamiento, pero ¿cómo podemos honrarlos? ¿Cómo mostrar esta honra? Porque más allá de honra, siento que es también la honra que tiene que ver con el amor, ¿no? Está ligado con el amor. ¿Qué nos puede compartir, Pastor Samuel? Bueno, como ya dijo Pastor, también un claro es cómo poder ver que estás bien con el Señor es sabiendo que estás honrando a tus padres. Un claro índice de que estás mal con el Señor es que no los estás honrando. ¿Y cómo los podemos honrar? Cuando, bueno, como lo que acabo de decir, primero es amándolos, mostrarles amor. Y ahora yo sé que muchos jóvenes tienen un contexto diferente de compadres, diferentes tipos de padres. Eh, Algunos tal vez se quejan de padres porque son muy, no sé, mandones, excesivos en tantas cosas. Pero algunos sí tienen problemas con sus padres, padres alcohólicos, padres borrachos, padres ausentes, padres divorciados, padres que los han abandonado. Y es a veces un choque para los jóvenes decir, ¿cómo amar a alguien así? ¿Cómo amar a esa persona que me ha traído al mundo para abandonarme y me ha dado problemas? Pero sin embargo, el mandato es incondicional, no es por alguna cosa que ellos hayan hecho, es amarlos, incluso aún a pesar de lo que ellos han hecho. Está mal es mostrarles el mismo amor que en 1 Corintios 13 que nos muestra qué es el amor, y también está en obedecerlos. Y uno dirá, pero mi padre no sabe nada, mi padre tal vez de un contexto del campo, trabaja de albañil, como obedecer tal vez no me da buenos consejos. Una forma de honrarlos es obedecerlos. ¿Y esto por qué? Porque agrada a Dios, porque a pesar de todo son los instrumentos que Dios ha utilizado para nuestra existencia misma como hijos, como seres humanos. También porque nuestros padres, independientemente de la experiencia que tengan o del contexto que vengan, saben más que nosotros en muchas cosas. Han vivido muchas cosas más que nosotros y no hay consejo despreciable de ningún padre. Y otra cosa también que está es respetarlos.
son casi tres cosas que van ligadas, pero el primero es el amor, del cual va a funcionar todo lo demás. Es respetarlos, el cómo los hablamos, cómo nos dirigimos a ellos. A veces los consideramos amigos, pero a veces exageramos y los tomamos como amiguitos más. Yo tengo un amigo que se llama Uciel, que a veces nos jugueteamos, nos molestamos, pero yo no puedo hacer eso con mi papá. Yo no puedo hablarle a mi papá como mi tal. Decirle, oye viejo, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué te está ahí? Con una confianza que no muestras respeto, no muestra honra, como lo mencionó el pastor. Hay que cuidar también cómo los estamos hablando, cómo eh, los tratamos a ellos. Y no solo es cómo hablas, sino también cómo podrías hablarle bonito, pero en tu interior puedes estar odiándolo, detestándolo. Esto es tanto exterior como interior. El amarlos, obedecerlos y el respetarlos. Por lo menos esas tres cosas hay que estar pensando en cómo honramos a los padres. Bueno, y algo que tienes mucha razón, ¿no? En lo que mencionabas, es que en el hecho, algunos pueden decir, entonces no me llevaré bien con mi papá, tengo que ser más seco, más rígido. No, se puede ser cariñoso, se puede ser amable, tal vez como con esa confianza que dices, pero hay un límite, que a veces nos pasamos y Exacto. podemos ser irrespetuosos, ¿no? Querer tratar como nuestros iguales, no quiere decir que tengas que ser seco con tu papá, sino que te puedes ir a un límite de ser irrespetuoso. Ve eso, ¿no? Como que considerar, estoy siendo irrespetuoso con esta forma en la que le estoy llamando, estoy siendo irrespetuoso con esta forma porque se merecen respeto. Otro punto igual que tocaba era el de la obediencia. Y hay una pregunta, ¿no? Hay intriga y bastante otros que dicen, debo obedecer a mis papás. Entonces, si mi papá me dice que haga algo Mm, malo, por decir, hay contexto de chicos y ujú. chicas que sus papás no son cristianos y te dicen, no está la tradición de tomar. Yo tenía amigos, ¿no? Que era como que, ya tienes 18 pero toma, hazme caso, soy tu papá, no te estoy invitando, tienes que hacer caso. En ese contexto, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Deberían obedecerlo? Y sí, tienes mucha razón, porque sí, también justo tenía un amigo que por obedecer a sus padres, que le dijeron que no vaya a la iglesia, que mejor vaya a trabajar, vaya con él, vaya a las fiestas que él estaba yendo. Y él obedeció y decidió tomar ese camino. O sea, hay un límite en la obediencia. Cuando lo que nuestros padres nos piden algo que va a deshonrar a Dios, que no está en la palabra de Dios, que contradice la voluntad de Dios, es algo que no debemos considerar en obedecer. No debemos obedecer todo lo que nuestros papás nos digan a ciegas, sino tener un límite de mejores a veces, mejor es saber, siempre, perdón, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hay que ser sabios en escuchar lo que nos están pidiendo para obedecer de una mejor forma. Entonces, en ese sentido hay que cuidarnos también, no es obedecer en todo, sino si contradice la voluntad de Dios, la palabra de Dios, no hay que hacerlo. Pero tampoco es por si acaso decir, no, lo que tú dices está mal, papá no te va a hacer caso, eres lo peor y todo lo demás, sino saber hablarle también con respeto. O sea, viene todo viene junto. Exacto, todo viene, se puede decir, de la manito. Ujú. Así que, si es que tú dices, ponete a pensar, tal vez tu papá te está, o tus papás, tienes padres que tal vez no son del contexto cristiano, o tal vez algunos que son del contexto cristiano, pero También, hay cosas en las que tú sabes que están mal, ¿no? Tú mismo te das cuenta porque el Espíritu Santo está ahí, ¿no? Haciéndonos como nuestro Pepe Grillo, haciéndonos dar cuenta que, exacto. que algo que está mal, lo sabemos, pero en el margen del respeto, ¿no? Esta palabra, respeto, siempre acordarnos, respeto, hacer dar cuenta, mostrar y decir, esto no está bien, Ujú. ¿no? Y eso, y también cómo podríamos honrarlos de otras maneras, ¿no? Más allá de obedecerlos y demás, ¿qué otras maneras podríamos tomar? Bueno, hay otras formas más. Tenemos por lo menos 7 puntos. De estos tres aparte tenemos dos más que son ser dóciles a su enseñanza, su disciplina y enseñanza. A veces como hijos no queremos recibir siga el chicote, ¿verdad? ¿Cuántas veces ocultamos el chicote y lo ocultamos, sino para que nos... O cuando nos entregan las notas y no queremos llegar a casa, nos estamos perdiendo. Hay que reconocer nuestros errores y cuando nuestros papás quieran disciplinarnos, quieran decirnos lo que estamos haciendo mal, hay que ser dóciles. Dóciles, ser parte, es, por así decirlo, alguien que se deja enseñar, alguien que se deja instruir, alguien que se deja corregir al mismo tiempo. Entonces, como hijos, tenemos que estar dispuestos a ser reprendidos por nuestros papás. No levantarnos o boconearnos, pero ¿quién eres tú? ¿Qué te crees? ¿Sabes? Cuando somos ya, tenemos trabajo, tenemos fuerza y más cosas, ¿cómo tú me vas a pegar a mí?
no debe ser, sino que debemos saber recibirlo, chicos. Y además, el que, como dice la Biblia, te van a disciplinar porque te aman. Te van a hacer eso porque realmente. Y en ese momento uno va a pensar, "No, mis papás me odian, mis papás me detestan, por eso me pegan, por eso me chicotean, por eso me dicen esto y aquello". Pero a la larga, y les puedo asegurar que a la larga te vas a dar cuenta que era lo mejor para ti. Y otra cosa también es buscar su consejo. Como ya dijimos hace un momento, eh, no importa de dónde venga tu papá, la experiencia que tenga, la labor que ocupe, todo lo que haga, un consejo de ellos siempre te va a ayudar. Sea cristiano, no sea cristiano, siempre escucha su consejo. Aunque después tal vez no lo vas a obedecer y vas a buscar más consejos, pero primero busca el consejo de tus padres. Ellos tienen una sabiduría, un conocimiento, una experiencia que nos van a ayudar mucho a nosotros. Y eso, y justo con el primer punto que mencionabas, ¿no? Que ser dóciles a la enseñanza de nuestros padres, por ejemplo. Podemos caer, ¿no? Como hijos, y muchas veces hay veces podernos creer más espirituales o Mm, creernos mejores y ver, ah, pero mi papá, mi mamá cometió este error. ¿Por qué debería obedecer? ¿Por qué debería yo dejar que me corrija si mm, él mismo ha fallado, demás, ¿no? En la Biblia, este mandato nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre y a tu madre si es que ellos son buenos, si es que ellos son perfectos o si es que ellos se han dirigido bien. No da una condición, condición. sino que es algo que debemos seguir, ¿no? Exacto. Y bueno, me gustaban los ejemplos que el pastor Humberto manejaba con su hijo, incluso no con Joan, cuando su hijito le decía, ahora no, ahora entiende cuando ya es grandecito y le dice, eh, que si es que no le castiga, él estaría desobedeciendo a Dios y Dios le va a castigar, ¿no? Me quedé con ese ejemplo en la prédica de ayer. Y Pastor Humberto, tal vez hay un punto que es clave, ¿no? Por ejemplo, esto de cuidar a nuestros papás también es honrarlos. Y también el hecho de que cuando ya somos más mayorcitos, es dejar la casa. ¿Qué nos puede decir con respecto a esos puntos, Pastor? Bueno, honrar también tiene que ver con remunerar. Cuando los papás ya son mayores, necesitan por lo menos dos cosas: preocuparnos de su salud y preocuparnos de su economía. De su salud, ¿por qué? Porque a medida que pasan los años, los dolores vienen, las enfermedades vienen. Y también como ya no puede trabajar uno, entonces ya no tiene la misma economía. Entonces, como hijos hay que ayudarles. Muchas veces como hijos, ¿qué hacemos? Muchas veces todo lo contrario. El hijo está pidiendo plata al papá. No sé, algunas veces papá e hijo salen a un restaurante y ¿quién está pagando? El papá. ¿Ah? Ya la mala costumbre que uno tiene. Eh, el hijo tiene su esposa, tiene su pareja, tienen hijos. ¿Y a quién le dejan encargado al hijo? Al papá, al abuelo que tiene que cuidar. Cuida a tu nieto, tú que tanto le amas, ¿no? Entonces, en vez de ayudarles muchas veces hoy en día, le maltratamos, le hacemos trabajar el doble, ellos ya han trabajado, han hecho su labor y más bien tenemos que pensar en cuidarles, darles dinero, preocuparnos de su salud. Eso también es honrar a los padres. Exacto, pastor. Y no tiene mucha razón con respecto a esto de el cuidarlos, el tenerles ahí. Y más que todo, emocionalmente igual, podría decirlo, porque nuestros papás son más cerrados, ¿no? Tal vez ya no se cuentan a sus hijos cómo están y demás. Y nosotros podemos ser tan fríos que no llegamos y preguntamos, no sé, yo siempre les digo, ¿no? A los, en la escuela dominicana, a mis alumnitos, ¿alguna vez has acercado a tu papá o a tu mamá a preguntarle cómo están? ¿No? ¿Cómo están financieramente? Algunos pensamos que nuestros papás están bien y pedimos, como usted dice, ¿no? Incluso ya siendo todavía tal vez chiquitos o jóvenes. Y hay otro punto también, pastor, ¿no? Que hablaba usted en la prédica, que es sobre dejar. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, esto hoy en día pasa, realmente es lo que pasa. Muchos jóvenes, muchos hijos no quieren casarse, se quieren quedar en la casa permanentemente. Alguien les dijo, estos hijos se les llama mancagastos. ¿Y sabes qué significa? Que Mantenido. aprovechan, que aprovechan la comida de la casa, la casa.
la luz, el agua. Ya son mayores y no pagan de luz, no pagan del agua, no pagan alquiler, no pagan del wifi. Son unos mantenidos. Y estos jóvenes dicen, no me voy a casar, ¿para qué me voy a casar? Yo soy inteligente, es Albert Einstein. Y no quieren salir de la casa, no quieren asumir responsabilidades. Y muchas veces como papás, también un papá o una mamá piensa, y mejor si me quedo con mi hijo. Los dos nos vamos a cuidar. Entonces, esto es un daño tanto a los padres como a los hijos. Y hoy en día se ve mucho de estos jóvenes que no quieren salir de su casa, no quieren asumir responsabilidad, no se quieren casar. Entonces, y de esa manera están deshonrando a sus padres y no lo están honrando. Los papás ya han tenido su trabajo, ya ahora, cuando los hijos ya son grandes, tienen que descansar, tienen que descansar. Sí, mucha razón, pastor, ¿no? Y ahí como nosotros, tal vez como hijos ya mayores, tenemos que reflexionar en eso, ¿no? Me hizo acordar, yo como broma siempre le digo a mi mamá, no, mami, me quiero independizar, pero págame mi alquiler, ¿no? Y muchos, yo le digo como broma, pero hay jóvenes, y me puse a pensar que hay ocasiones en las que sí, ¿no? Le dicen como que, y no, eso no deja madurar. O sea, si bien como usted dice, a veces quieren las dos partes, quieren quedar bien, o sea, como que nos vamos a cuidar, pero eso tampoco deja madurar al hijo o a la hija, ¿no? Bueno, entonces eso ha sido por hoy. Tengan muy en cuenta todos esos puntos de honrar a nuestros padres, más allá de cualquier cosa, y esto no es condicional. Recordemos esto siempre, no es condicional y es un mandato que el Señor nos está dando. Bueno, esto fue por ahora. Muchas gracias por su compañía, pastores, compañía. Esto fue Tiempo Fuera.